Mi abuelo vivió toda su vida en el rancho de donde es oriundo, y créanme que por más que mi papá y mis tíos se lo quisieron traer a la ciudad, él no quería. Al principio pensaban que solo era por lo idiático que era, pero ya después entendieron que no lo hacía porque él quería cumplir su palabra de quedarse allí por su amigo, que en el rancho afirmaban era un nahual. Obvio mi abuelo nunca lo afirmó, pero les digo que fue como lo descubrimos. Mi abuelo cuenta que cuando era joven trabajó como peón en un rancho, que tenía mucha huerta de naranja y tomates, y él contaba que en los fines de semana se iba a la sierra a cazar animales, porque el patrón le compraba las pieles. Él dice que en una ocasión una víbora asustó su caballo y la caída fue tan fuerte que se golpeó la espalda y durante 3 días estuvo inmóvil por el dolor, pero eso no era el mayor de los problemas. Él sabía que cualquier animal salvaje lo podía atacar y cuando cayó, la primera noche dice que él ya estaba encomendado a Dios porque sabía que no le iba a librar, pero por lo menos sobrevivió ese día. Al día siguiente era de madrugada, cuando un lobo enorme se acerca poco a poco a mi abuelo y ya sin fuerzas prefirió espantar al caballo para que se fuera y él pues quedarse allí, pero dice que el lobo se acercó y lo olió. Le olió la espalda y se acostó a unos metros de él. Ya entrada la noche los animales seguramente atraídos por el olor de la sangre de mi abuelo empezaron a acechar el área y mi abuelo contó que en 3 ocasiones el lobo espantó a 2 gatos salvajes y que al final peleó con uno de ellos, así a metros de él, como si estuviera haciéndole guardia. El lobo logró matar al gato y lo tomó del cuello y se lo aventó a mi abuelo y él ya bien paleta se tomó la sangre. Con esa poca comida mi abuelo libró el tercer día, hasta que una cuadrilla de búsqueda que envió el patrón lo encontró y se lo llevaron cargando. Cuando le preguntaron cómo le hizo para sobrevivir, él les contó que un lobo enorme lo defendió por 3 días, pero como lo encontraron todo deshidratado y delirando, pues no le creyeron. Pasaron de eso 35 años y mi abuelo con trabajo y sudor logró comprar parte del rancho donde trabajó. Poco a poco se fue haciendo de todo el rancho y mandó a hacer una bodega en una loma que lo usaban para guardar cosas de fertilizantes, semillas y productos propios del campo. Todos los empleados pensaban que mi abuelo ya estaba senil, porque él siempre se la pasaba allí solo platicando con alguien, y a pesar de que varios empleados afirmaban que él en verdad estaba solo, en la bodega se escuchaban 2 voces de adultos hablando. Solo bajaba cuando mi abuela le decía que lo hiciera, pero cuando ya falleció, él como que ya no tenía motivos para bajar, y como mis tíos ya manejaban el rancho, él se recluyó en la bodega. En sus últimos años se puso muy malo, y por más que lo querían traer a la ciudad a que lo revisaran, él ya desvariando decía que no podía irse, porque si lo hacía, le caería una maldición al rancho, que él dio su palabra en el monte, que aquí se quedaría y cuidaría. Mis tíos decidieron que mi abuelo disfrutara sus últimos días allí. Falleció a los 2 años y cuando lo estaban enterrando, dicen que llegó un señor muy viejo, vestido todo de negro, a dar su sentido pésame. Y cuando estaban ya tapando la caja y lo despedían, ese señor tomó un puño de tierra de la tumba y dijo: tú y yo aquí hemos terminado. Todos se sacaron de onda cuando preguntaron que de dónde conoce a mi abuelo. Él solo dijo que se conocieron en el monte y que le debió un favor, pero él lo cumplió cabalmente y lo da por cerrado. El señor se fue y ya no lo vieron, pero dicen mis tíos que a los días apareció la ropa de ese señor en el monte, al lado de unos riscos donde en verano es cubil de lobos y es peligroso ir a menos que estés armado. Por eso todos pensamos que mi abuelo y ese nahual hicieron un pacto aquella vez que mi abuelo casi muere, y por lo que entendemos él cumplió su palabra. Gracias por ver el video. Te recordamos que todos los días subimos nuevas historias, así que activa las notificaciones. No olvides darle like y comparte, pero sobre todo comenta. Queremos saber qué es lo que la comunidad de México Inexplicable tiene para decir.